actividades académicas. Eh, bueno, el día de hoy voy a exponer sobre lo que es la cetoacidosis diabética. Bueno, como definición, bueno, yo saqué la definición de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, en la cual nos menciona que la cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda de la diabetes causada por una disminución de la circulación de la insulina que va a ir asociada a la elevación de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Las cuales van a incluir el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Bueno, esta condición va a presentar cambios bioquímicos, ¿no? Que a continuación voy a mencionar. Estos cambios bioquímicos, bueno, en este caso, los criterios bioquímicos que van a caracterizar lo que es una cetoacidosis diabética va a ser un aumento de lo que es la glucosa, en este caso hiperglicemia más de 200 miligramos por decilitro. Vamos a tener también una acidosis metabólica, ¿no? Un pH menos de 7,3 con un bicarbonato menos de 18, ¿no? En este caso, según la última, sobre el último ha salido el ICE-PAT del 2022, es menos de 18, ¿no? A diferencia que es del 2018 que eran menos de 15. Y el último criterio que es la cetonemia, en la cual sí que nosotros tenemos o contamos, podemos medir lo que es el beta hidroxibutirato, ¿no? Que va a ser más de 3 milimoles, ¿no? Pero con mucho más especificidad, si es que es más de 5 es lo que menciona. O si hubiera cetonuria también. Bueno, en lo que es severidad, vamos a tener en cuenta que hay tres, ¿no? 3 grados de severidad, si es leve, moderado o severo. Y estos se van a caracterizar por el pH menos de 7,3 o el bicarbonato menos de 18 en el caso que sea leve. Y si es moderado, menos de 7,2 y el bicarbonato menos de 10, ¿no? Y si es severo, el pH va a ser menos de 7,1 y el bicarbonato menos de 5. Bueno, acá es un cuadro resumen sobre lo que es la fisiopatología, ¿no? De la cetoacidosis diabética. Esta se va a deber por una deficiencia ya sea absoluta o este caso que sea producida por un estrés o una infección o una insuficiencia de la insulina, ¿no? Esto va a causar que haya una activación de lo que son las hormonas contrarreguladoras, con un aumento de lo que es el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, lo que va a producir eh, que haya ¿no? un aumento de lo que es la glicogenólisis, un aumento de lo que son las proteólisis que van a activar lo que son los sustratos que van a hacer que haya una gluconeogénesis, ¿no? Y finalmente lo que va a hacer un aumento de la lipólisis. La lipólisis lo que va a llevar es un aumento de lo que son aumento de las cetonas, ¿no? O cetogénesis, ¿no? Lo que va a producir al final la acidosis, aumentando lo que es el lactato, ¿no? Como va a haber una menor utilización de lo que es la glucosa, va a haber aumento de lo que es de ello, produciendo la hiperglicemia, ¿no? Haciendo que haya una glucosuria, lo que va a producir una osmosis diurética, ¿no? Y esto produciendo a su vez pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Llevándonos a una deshidratación, incluso una falla renal, ¿no? Y esta deshidratación a la vez va a producir un aumento de la osmolaridad. Bueno, en lo que es la epidemiología, la cetoacidosis diabética es considerada una emergencia hiperglucémica, ¿no? Que es más común en pacientes, bueno, en personas con diabetes mellitus, ¿no? En lo que es en niños menos de 18 años de edad, ¿no? Las cetoacidosis diabéticas comúnmente es el diagnóstico inicial que se va a dar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Con una incidencia que va a variar en diferentes poblaciones entre 13 a 18 al 80%. Hay un estudio que se ha realizado, Search for
Diabetes in Youth Study, que la prevalencia de cetoacidosis diabética se vio que es en el momento del diagnóstico, más que todo en los pacientes con, bueno, en niños con diabetes mellitus 1, ¿no? Se encontró en un porcentaje de 29.4%, mientras que en los niños con diabetes mellitus tipo 2 fue un 9.7%, ¿no? Lo que es considerable a diferencia de los adultos, ¿no? Esta diabetes mellitus tipo 2, la cetoacidosis diabética se va a dar más que todo en un tercio, ¿no? En niños y adolescentes que puedan debutar con cetoacidosis diabética. Y en cuanto a la mortalidad en los niños que van a presentar cetoacidosis diabética, va a ser entre un 0.25 y a un 0.30%, ¿no? Y la mayor parte de los niños que van a van a hacer la mortalidad, va a ser producida por edema cerebral, lo que va a ser en un 57 a un 80%, ¿no? Bueno, va a haber otras causas de morbilidad y mortalidad que van a estar asociadas, como son la sepsis, infecciones secundarias, anomalías electrolíticas, ¿no? Arritmias, entre otros, edema pulmonar, ¿no? Trombosis, que son menos frecuentes. Bueno, la epidemiología, esto es del Atlas de la Diabetes. Bueno, menciona aquí a nivel mundial la diabetes mellitus, ¿no? Se va a dar en niños entre 0 a 14 años, van a estar un promedio de 2 billones, ¿no? Y en menores de 19 años van a ser en 2.6 billones. Bueno, entre los factores de riesgo que se ha visto para las cetoacidosis diabéticas, se ha visto que en los que ya tienen, ya son diagnosticados de diabetes mellitus, se va a dar más que todo pacientes con edad joven, ¿no? Pacientes que son con estatus socioeconómico bajo, en los países que son con baja prevalencia de diabetes 1, ¿no? Y en los pacientes que ya tienen diabetes conocida, va a ser por una omisión más que todo en la aplicación de la insulina, ¿no? Ya sea por diversas razones, en los que tengan acceso limitado a servicios médicos o una interrupción no reconocida de la administración de la insulina en los pacientes que usan bomba de insulina. Bueno, la clínica, más que todo vamos a tener aquí, los pacientes van a presentar, ¿no? Principalmente deshidratación, posteriormente van a presentar taquicardia, taquipnea, una respiración profunda o de Kussmaul, ¿no? Olores a acetona, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa, confusión, somnolencia, disminución progresiva de la conciencia y bueno, en casos severos ya pueden entrar a coma, ¿no? Bueno, he encontrado esto sobre los criterios que se puede considerar para ingreso a UCI, pero tiene un nivel de evidencia bajo, pero sin embargo es importante mencionar, ¿no? Bueno, las cetoacidosis diabéticas sí tienen que ser prácticamente un manejo que sea monitorizado constantemente, ¿no? Sin embargo, todos los niños que sean menor de 2 años tienen que ser considerados, ¿no? Para ingresarlos a UCI directamente. O los niños que tengan entre 2 a 5 años con una cetoacidosis diabética severa, ¿no? O que tengan 2 criterios menores de edema cerebral, ¿no? Que milímetros de mercurio. O pacientes que estén en shock, depresión respiratoria y resaltar lo que es el edema cerebral sobre todo, ¿no? Bueno, entre ellos también están los pacientes que tengan insuficiencia renal con oligoanuria, ¿no? O un compromiso hemodinámico, ¿no? También están los pacientes que tengan cetoacidosis diabética grave sin mejoría clínica o de laboratorio, ¿no? En este caso, que no evidenciamos que aumente el bicarbonato luego de 4 horas que se haya iniciado el tratamiento. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo, hay objetivos que se tienen
para el manejo, ¿no? Una es corregir la deshidratación, corregir la acidosis, revertir lo que es la cetosis, restaurar gradualmente la hiperosmolaridad, llevar a la normalidad lo que es la glucosérica, monitorear lo que son las complicaciones, e identificar y tratar los eventos principiantes, ¿no? Precipitantes. Estos se van a corregir ya más que todo con la hidratación, ¿no? Con el uso de lo que es la insulina, ¿no? Y la corrección de los electrolitos. Bueno, la evaluación de emergencia, siempre no olvidarnos el ABC, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Evaluar también el estado de conciencia del paciente, ¿no? Así que como también nosotros solicitar, ¿no? Es importante solicitar o ver la glucosa sérica, las cetonas en orina o séricos, que bueno, no muchos los hospitales tienen, ¿no? Electrolitos, gases en sangre, ¿no? Un AGA, un hemograma completo, una evaluación de la severidad de la deshidratación, el nivel de conciencia, ¿no? Y importante tener un segundo catéter intravenoso periférico. Eso es lo que menciona la ISPA, ¿no? La fluidoterapia va a constar en 3 pasos principales, ¿no? Ver si es que se da el bolo, ¿no? O el otro es ver el déficit de volumen y ver el mantenimiento. En lo que son los bolos, lo que es el iPad nos menciona, ¿no? Que podemos utilizar entre 10 a 20 mililitros por kilo, ¿no? Y podemos usar lo que es el cloruro de sodio al 0,9%. En los pacientes con shock nosotros podemos utilizar lo que es en este caso 20 cc por kilo y es rápido, ¿no? Y si es que no tuviera shock, podemos darles a 10 cc por kilo y dar en un tiempo entre 30 y 60 minutos. En lo que es el déficit de volumen, bueno, la clínica va a ser un pobre predictor para el déficit de volumen, ¿no? Y puede o sobreestimarse, ¿no? Sobre todo cuando nosotros valoramos el grado de deshidratación en cuanto es la diferencia del peso, ¿no? En lo que es el iPad, nos mencionan que puede ser entre 6,5 a 8,5% que podemos utilizar, ¿no? En lo que es este déficit de volumen. Y el mantenimiento tiene que ser el volumen de mantenimiento, pero multiplicado por 2 a 2,5, ¿no? Veces. Y se utiliza más que todo el Holiday Segar, ¿no? Y el mantenimiento se debe dar entre 24 a 48 horas, es lo que menciona la guía. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos puede ayudar más que todo. Acá tenemos lo que es el peso, ¿no? Que muchas veces ante una situación de apuro nos podría ayudar, ¿no? Y el volumen de mantenimiento que se le pueda dar en 24 horas según el peso, ¿no? Nosotros podemos ayudarnos con Holiday Segar, ¿no? No olvidar que por los primeros 10 kilos damos 100, entre los siguientes 10 kilos damos a 50, ¿no? Y ya más de los 20 kilos podemos dar a 20 mililitros por kilo, ¿no? Y a este lado podemos ver, ¿no? Que se está considerando, ¿no? El mantenimiento y más un 5%, ¿no? De la superficie corporal en 24 horas. Y esto se da por horas, ¿ya? No, más adelante voy a darles un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Bueno, hubo una controversia también en cuál es la solución que podemos nosotros utilizar, ¿no? Entre el cloruro de sodio al 9%, 9 por mil, al 0,45%, utilizar Light o Harman, ¿no? Y cuando dar lo que es el cloruro de potasio, ¿no? Que se tiene que indicar, ¿no? Más que todo en pacientes que tengan una hipocalemia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en los pacientes que presentan oliguria, ¿no? Y por eso es importante evaluar lo que es los electrolitos, ¿no? Los exámenes que mencioné anteriormente. El problema de utilizar cloruro de sodio 9 por mil es que como se ve que hay en lo que es esta hidroterapia mucho volumen, ¿no? Pues esto puede producir una injuria
a nivel renal, ¿no? E incluso producir lo que es una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Entonces, viendo esta acidosis metabólica hiperclorémica, se ha visto, ¿no? O sea, esa controversia de cuál solución utilizar. En la guía, pero de la ISPA nos menciona, ¿no? Que se puede utilizar el cloruro de sodio a 0,9%, pero sí les mencionaba justo esto por las soluciones, ¿no? Que contenía. Y se basaba más que todo en el cloro, ¿no? El cloro que presenta, por ejemplo, el cloruro de sodio es a un 150, ¿no? Más o menos. El Jarma es en 112, el acetato está en 112, el Plasmalay en 98. Ha habido estudios, pero realmente no ha habido algo preciso, ¿no? Conciso que se ha dado. Algunos estudios mencionan que es mejor utilizar el Harman, ¿no? A diferencia del cloruro de sodio, pero los estudios no ha habido mucha conclusión con eso, ¿no? Solo era para mencionarles. Acá es un ejemplo, ¿no? De cómo es la fluidoterapia, ¿no? La hidroterapia en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos un niño de 6 años que pesa 20 kilos. Entonces vamos a tener como ejemplo de que esté en una cetoacidosis moderada, ¿no? Con los criterios que les he mencionado, que esté en menos de 7 bueno, en menos de 7, ¿no? Eh, 7,1, ¿no? Y en este caso vamos a considerar que el déficit sea de un 7%. Y bueno, en este caso que se le haya dado un bulo de 10 cc por kilo, ¿no? Entonces vamos a considerar que el déficit es 7%. Vamos a considerar acá el 20 multiplicamos, ¿no? Por 7 va a ser más o menos 1,4 litros, ¿no? Lo que va a ser 1,400 cc. Y el volumen de mantenimiento lo vamos a sacar con Holiday Segar, que nos va a salir más o menos 3,000 cc, ¿no? Con 20 kilos, pero esto lo vamos a multiplicar la superficie con la superficie corporal y nos va a salir que es 2,372. Entonces, el déficit que va a ser 1,400 lo vamos a sumar con el volumen de mantenimiento que va a ser 2,372, lo cual nos va a dar 2,770, ¿no? Y esto va a salir a aproximadamente 78,5 cc por hora. Ahora, en lo que es la insulinoterapia, bueno, esto se va a iniciar entre 1 a 2 horas de haber iniciado lo que es la hidroterapia, ¿no? En este caso no se recomienda los bolos de insulina y la dosis que nos recomiendan es entre 0,05 a 0,1 unidades por kilo por hora, ¿no? ¿Y cómo se prepara esta insulina? 50 cc de cloruro de sodio al 9 por mil y 50 unidades de insulina regular, ¿no? En el ISPA nos indican, ¿no? Que menos de 5 años podemos utilizar menos, ¿no? Dosis a 0,03 unidades por kilo por hora. Y bueno, lo importante es no suspender la insulina endovenosa hasta tener una resolución de lo que es la cetoacidosis diabética. ¿Cuándo debemos añadir lo que es la destroza? Cuando ya la glucosa ha bajado, ¿no? Entre 35 y 85 miligramos de litro por hora. Y debemos prevenir sobre todo los cuadros de hipoglicemia, ¿no? También ver, ¿no? Si es que la glucosa está disminuyendo ya entre 250, 300, como indicando menor de 250 miligramos por decilitro, debemos añadir ya destroza al 5%, ¿no? O si es que la glucosa está, en este caso, una disminución mayor, ¿no? A 90 miligramos por decilitro por hora, entonces se tiene que añadir también la destroza, ¿no? Con ya teniendo aunque sea que tengamos una glucosa de 300, ¿no? Y si la glucosa ya es menos de 108 miligramos por decilitro, aumentar lo que es la concentración de la destroza y continuar con una dosis de insulina, ¿no? Que va a 0,05, ¿no? Unidades por kilo por hora. Y si la glucosa ya en este caso está en menos 72, entonces podríamos dar incluso un bolito de destroza al 10% a 12 cc por kilo y bueno, aumentar más un aumento en lo que es la concentración.
En lo que es el esquema ya subcutáneo, ¿no? Que es igual de efectiva que la insulina regular endovenosa, bueno, podemos utilizar lo que es la insulina rápida, el Alispro o el Aspar, dando una primera dosis a 0.3 unidades por kilo y después de una hora ya podemos seguir disminuyendo, ¿no? A 0.1 unidades por kilo cada hora o 0.15 a 0.2 unidades por kilo por hora cada 2 o 3 horas. Si la glucosa está menos de 250, bueno, podemos también utilizar lo que es insulina regular subcutánea a 0.8 a 0.1 unidades por kilo por día en 6 dosis, ¿no? Y podemos aumentar a un 10 a 20% de acuerdo a lo que tengamos en la glucosa. También se ha visto lo que es el sistema de 2 bolsas. Esto también se ha visto que ha sido muy efectivo, ¿no? Tener una bolsa donde tengamos solo el cloruro de sodio a 0.9% y en la otra bolsita ya también cloruro de sodio, pero ya teniendo una glucosa al 10%, ¿no? Incluso en esta bolsita es donde podríamos incluir lo que es ya nuestro cloruro de potasio. Lo que son las cetoacidosis diabéticas leves, bueno, son pacientes, ¿no? Que vamos a encontrarles que están despiertos, que toleran vía oral, no están muy deshidratados, ¿no? La hidratación puede ser vía oral, incluso la insulina subcutánea que les mencionaba que se podría utilizar, ¿no? Y más que todo, la insulina, la dosis son de 0.1 unidades por kilo cada 1 o 2 horas, ¿no? Y regular cada 4 horas. En lo que es el manejo de electrolitos, vamos a ver que va a haber inicialmente, ¿no? Puede haber una hipercalemia, ¿no? Por el motivo lo que es la osmolaridad que vamos a tener, ¿no? El aumento de esa osmolaridad que va a hacer que tengamos inicialmente una hipercalemia y después vamos a tener una normocalemia y luego posteriormente una hipocalemia, ¿no? La hipocalemia severa se ha visto que es rara, ¿no? Y en lo que es la hipercalemia, hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿no? Y no administrar lo que es cloruro de potasio hasta nosotros evidenciar que haya diuresis. En lo que es el sodio, bueno, vamos a tener una hiponatremia dilucional, entonces tenemos que calcular lo que es el sodio corregido, ¿no? Y acá tenemos lo que es la fórmula de corrección de sodio, del cual es el sodio medido más lo que es la glucosa menos 5.6 entre 3.5. Y bueno, en lo que es la OMS, incluso en el último consenso del ICPAT mencionan que ya no van muy dirigidos a la corrección del sodio también. En lo que es el fósforo, bueno, vamos a también tener que va a haber una disminución corporal total, va a disminuir con el tratamiento de la insulina, por eso es importante el monitoreo. Y bueno, el tratamiento solo es cuando haya hipofosfatemia severa sintomática, ¿no? El calcio, magnesio, bueno, va a haber en cuadros severos y es raro, ¿no? Y en lo que es la administración de bicarbonato, bueno, no está indicado, a menos, porque nos puede traer, está muy asociado a que tengamos un peor pronóstico, ¿no? Y solo estaría indicado en el caso de que tengamos una hipercalemia severa, ¿no? Que sea una acidosis severa menos de 6.9 o que haya algún tipo de alteración miocárdica. El monitoreo es importante, nosotros tener una hoja de monitoreo, ¿no? Donde tengamos vigilar las funciones vitales, ¿no? Eh, Tener también un monitoreo neurológico, ¿no? Lo que es un balance hídrico, ¿no? Lo que es el control de las glucosas que va a tener que ser a horario, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos lo que es el beta hidroxibutyrato, ¿no? Pero nos mencionan, ¿no? Que podría ser entre cada 2 o cada 4 horas. Los electrolitos también, control, ¿no? De creatinina, urea, entre cada 2 a 4 horas, ¿no? Calcio, magnesio, fósforo también entre 4, incluso a 6 horas. Y lo que es un monitoreo, el electrocardiográfico, que es continuo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el monitoreo,
es importante nosotros ver cómo va corrigiendo lo que es el sodio, ¿no? El cual debe aumentar con una disminución de lo que es la glicemia, ¿no? Si disminuye, entonces nosotros podríamos sospechar que podríamos estar presentándonos ante un edema cerebral, ¿no? Y tener en cuenta que por cada 18 miligramos de, de glucosa que vaya a disminuir, el sodio debería aumentar aproximadamente un 0,5 equivalentes por litro, ¿no? Y por cada 100 miligramos por decilitro que disminuye de glucosa, el sodio debería aumentar hasta 1,6 equivalentes, ¿no? En lo que es el potasio es importante monitorizar, ¿no? El electrocardiograma, ¿no? Para poder nosotros ver si podemos estar ante una arritmia, ¿no? Y si disminuye considerablemente con el tratamiento, tenemos que considerar también disminuir lo que es la dosis de insulina, ¿no? Ya que vemos que se va a ir regularizando con la insulina, ¿no? El potasio. Y bueno, el fósforo también va a disminuir con el tratamiento también. Entre las complicaciones vamos a tener principalmente, les mencionaba, el edema cerebral, la cual es la mayor causa de mortalidad. Vamos a tener trombosis también en estos pacientes, sobre todo asociados al uso de catéter, ¿no? Radiomiélisis, complicaciones pulmonares, gastrointestinales, alteraciones de la memoria, trastornos electrolíticos y policemia son otras complicaciones. Lo que es el edema cerebral, vamos a ver que más que todo se va a ver, ¿no? La cefalea, ¿no? Que es el síntoma principal, que va a ser después incluso de iniciar la terapia, ¿no? O ver, ¿no? En los pacientes que tengan un progresivo empeoramiento de la cefalea, el cambio del estado neurológico, ¿no? Y estar viendo, ¿no? Esta tríada de Cushing, que es la presión elevada, bradicardia, depresión respiratoria, de saturación. Los factores que van a ser para el riesgo de edema cerebral van a ser la concentración elevada del nitrógeno ureico sérico, ¿no? O el boom. O también si es que hay acidosis severa o hipocamia severa, que van a ser más que todo esos los factores de riesgo. En lo que es el manejo del edema cerebral, bueno, usar agentes hiperosmolares como el manitol, ¿no? De 0,5 a 1 gramo por kilo en 15 minutos, el suero salino hipertónico, ¿no? Entre 2,5 a 5 mililitros por kilo en 10 a 15 a 15 minutos y mantener la cabecera elevada, ¿no? Y si es que es necesario, intubar, ¿no? Al paciente. Bueno, como mencionaba, el edema cerebral es la causa más frecuente, ¿no? De las complicaciones que van a tener una mortalidad entre un 24% y morbilidad un 35%. Es por eso importante, ¿no? Nosotros tener en cuenta más que todo nuestra fluidoterapia, ¿no? Nuestros pacientes. La fisiopatología realmente no está de todo claro, pero se ha estado asociando a que va a haber una activación de los factores inflamatorios, ¿no? Lo que va a producir al final una vasoconstricción. Y bueno, no hay una fisiopatología clara, ¿no? El diagnóstico es realmente clínico, ya que en las reuniones que nosotros podamos realizar va a salir normal. Bueno, la sospecha, la cefalea, agitación, irritabilidad, la caída inesperada de la frecuencia cardíaca, ¿no? Justo lo que les mencionaba la T de Cushing, aumento de la presión arterial y bueno, el tratamiento que va a ser con manitol y con el sodio hipertónico, ¿no? Eh, Dentro de los criterios para edema cerebral, nosotros tenemos criterios diagnósticos, criterios mayores y menores, ¿no? Entonces, el diagnóstico más que todo se va a realizar con un solo criterio diagnóstico que sea mayor o dos criterios mayores, ¿no? O un criterio mayor y dos criterios menores. Los criterios diagnósticos, o sea que con solo uno de ellos nosotros podríamos decir que estamos ante un edema cerebral, es que tengamos una respuesta motora verbal anormal o al dolor, ¿no? Una postura de corticación, de cerebración, una parálisis del nervio craneal, especialmente el par 3, 4 y 6, ¿no? O un patrón respiratorio neurogénico anormal, ¿no? Que tengamos taquimia, respiración de Cheyne-Stokes, aneusis, ¿no? Y dentro de los criterios mayores, en los cuales nosotros tenemos que tener dos criterios mayores, es el estado mental alterado, nivel consciente
de conciencia que sea fluctuante, ¿no? La desaceleración sostenida de la frecuencia cardíaca, una disminución de más de 20 latidos por minuto, ¿no? Que no esté atribuible a una mejora en el volumen intravascular o el estado de sueño o una incontinencia inapropiada para la edad. Y entre los criterios menores, ¿no? Eh, para nosotros diagnosticar, tenemos la cefalea con vómitos, el targo, no despertarse fácilmente del sueño, una presión arterial diastólica más de 90 y que sea menos de 5 años, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, tenemos un criterio diagnóstico o que sean dos criterios mayores o en este caso que sea un criterio mayor y dos criterios menores. Dentro, bueno, las otras complicaciones que tenemos, vemos que está la hipocalemia, ¿no? Si un niño o una persona joven con cetoacidosis diabética va a desarrollar una hipocalemia, es decir, potasio que esté debajo de 3 milimoles por litro, entonces tenemos que pensar en suspender temporalmente la infusión de insulina, ¿no? Y bueno, la otra complicación también que tenemos que tener en cuenta es la tromboembolismo venoso, ¿no? En este caso, que todo está relacionado a aquellos que tengan catéter venoso central. Bueno, tenemos otras complicaciones también, como la injuria renal que le mencioné, que se ve, ¿no? También frecuentemente un 30 a 64%. Y bueno, rara vez se ha visto que haya llegado a falla renal, que sea severo, ¿no? Y tenemos también niños que han presentado edemas pulmonares, que bueno, no es muy frecuente, ¿no? Y como para terminar, acá tengo el algoritmo del ICE-PAD, ¿no? Donde justamente sintetiza todo lo que he mencionado. Es importante nosotros tener una historia clínica, ¿no? Los signos y síntomas que podamos tener, la poliuria, polidipsia, nocturia, enuresis, pérdida de peso, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fatiga, confusión, disminución del nivel de conciencia, ¿no? Los signos que tenemos, la deshidratación, respiración de Kussmaul, ¿no? Olor a acetona, letargia, somnolencia. Y en la parte laboratorial, lo que les mencionaba, ¿no? Los criterios diagnósticos, la glicemia más de 200, ¿no? O que tengamos una acidosis metabólica. Bueno, acá esta guía no estaba actualizada, pero bueno, ahora ha cambiado, ¿no? El pH sigue siendo menos 7,3, pero el bicarbonato es menos de 18, ¿no? Tener en cuenta lo que son la urea, los electrolitos, ¿no? Eh, y bueno, una vez que tengamos ya el diagnóstico confirmado de cetoacidosis diabética, nosotros ver, ¿no? Evaluar cómo está nuestro paciente, en este caso el grado de deshidratación que pueda tener. Si es que hay shock, ¿no? En este caso, si tenemos los pulsos periféricos disminuidos, el nivel de conciencia disminuido, está en coma, o si existe una deshidratación mayor de 5%, que normalmente esto lo ven según el peso, ¿no? O no está en estado de shock, o está acidótico, hiperventilando, o está con vómitos, o una deshidratación mínima donde esté el paciente despierto y esté tolerando vía oral, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo nosotros identificamos a nuestros pacientes, va a ser nuestra actuación en este caso, ¿no? Si tenemos un paciente con shock, entonces, ir a lo que es una resituación, sobre todo ver lo que es el ABC, ¿no? Y acá importante es ver el bolito que nosotros tenemos que dar, que le mencionaba, bueno, acá mencionaba que es cloruro de sodio de 10 a 20, darle a 1 a 2 horas, ¿no? Y ahora se ha visto que en la última guía mencionan incluso hasta media hora poder pasarlos, ¿no? Y bueno, repetir estos bolos hasta 40 mililitros por kilo, ¿no? Pero si ya pasamos de 40 mililitros por kilo, ya ver, ¿no? El uso de, de otras medicaciones, ¿no? En este caso, no sé, ver dopamina, ¿no? Uso de otros medicamentos que puedan apoyarnos. Y si tenemos una deshidratación, en este caso, que sea mayor de 5%, entonces podemos dar la terapia, en este caso ya 10 mililitros por kilo en 1 hora y podemos repetir, ¿no? Y calcular lo que es el requerimiento y corregir, ¿no? En este caso,
dar mantenimiento de 24 a 48 horas, ¿no? Monitorizar lo que es el electrocardiograma, ver las ondas T para ver si es que están relacionados a un trastorno de potasio y añadir lo que es lo que nos recomendaba el cloro de potasio, 40, ¿no? Milimoles por litro. En caso de deshidratación mínima, bueno, si tolera vía oral, la terapia y comenzar lo que es la insulina subcutánea, ¿no? Y continúa con hidratación oral. Ahora, si no hay mejoría, bueno, nosotros aplicar esa terapia, ¿no? Igualmente lo que veíamos acá en el show, ¿no? El bolito es lo único que va a cambiar y la terapia de fluidoterapia que mencioné va a ser igual para los dos, ¿no? Ahora, la infusión de insulina, lo que les mencionaba, que va a ser de 0,05 a 0,1 unidades por kilo por hora, ¿no? Y a partir de una hora después, ya iniciar, después de haber iniciado la fluidoterapia, ¿no? Y acá ver, ¿no? Observar si cómo está la glucosa, monitoreo, ¿no? Que les mencionaba que es importante la glucosa cada hora, el balance hídrico, el estado neurológico, ¿no? Sobre todo para ver si es que nuestro paciente está haciendo un edema cerebral, ver los electrolitos 2 horas después de haber iniciado lo que es la terapia con, bueno, la fluidoterapia, ¿no? Y monitorizar el electrocardiograma, ¿no? Para ver las ondas T sobre todo. Si la acidosis no mejora, entonces reevaluarnos si estamos yendo bien, recalcular lo que es los fluidos intravenosos, administrar insulina y la dosis, ¿no? La necesidad de reanimación adicional y considerar si es que estamos ante una sepsis también, ¿no? La glucosa, como les mencionaba, ¿no? Si está en este caso menos de 300, o si la glucosa en la sangre va a caer, ¿no? En más de 90 miligramos, ya poder ver la posibilidad de ahí de agregar lo que es la glucosa y lo que les mencionaba, ¿no? Y luego posteriormente pasar a la terapia subcutánea. Y lo otro importante, los signos neurológicos, ¿no? Las señales de advertencia, dolor de cabeza, todo lo que nos incluya para poder nosotros saber si estamos ante un edema cerebral, ¿no? Y el manejo del edema cerebral con el manitol y la solución hipertónica, ¿no? Que también nos consideramos. Bueno, prevenir la recurrencia de la cetoacidosis diabética, primero identificar y tratar la causa, ¿no? Y bueno, ver si hay omisión de insulina, infecciones o problemas psicosociales que se va mayormente asociado a pacientes adolescentes, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? En relación a lo que es el manejo, por ejemplo, de la cetoacidosis, independientemente, sobre todo el mensaje es que no importa si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2, el manejo va a ser igual en cualquier tipo de diabetes, ¿no? Porque ese paciente va a llegar a la emergencia, y como menciona, habitualmente con un grado de deshidratación severa. Entonces, es una emergencia. Y yo tengo que saber cuál va a ser el manejo inicial. Y en el camino yo voy a saber cuál es la causa por la cual tuvo la diabetes. Como menciona, sí, los casos más frecuentes se dan en diabetes tipo 1, pero también hemos tenido niños con diabetes tipo 2 que han hecho debut como cetoacidosis. Entonces, pero como les menciono, lo más importante es que yo pueda dar el manejo inicial para poder, en este caso, poder eh, estabilizar al paciente y ya luego se va a hacer, en este caso, las indicaciones y ver qué tipo de diabetes fue, ¿no? Doctora, disculpe, mire, lo que el iPad mencionaba justo era mi duda, ¿no? Que te ponía un rango entre 24 y 48 horas. La Entonces, ante hidratación. lo que es, ajá, para prevenir, o sea, el edema más que todo, y creo que justo vi otras guías donde aparentemente la hidratación el volumen de hidratación era mucho más, ¿no? Que el del Icepack, que es el que menos volumen te pone justo en el cuadro que vi. Incluso que es menos que el Holiday Segar. Entonces, mi duda es, ¿podría dar en 24 horas? Porque creo que 48 horas lo ponen justo para poder prevenir el edema cerebral, ¿no?
Claro, en este caso lo que pasa es que en relación a volumen va a depender mucho de la osmolaridad. Ahí generalmente en la guía te ponen una fórmula de cuál es la osmolaridad del paciente, o sea, para que tú lo calcules, ¿no? Entonces, generalmente a mayor osmolaridad como que la rehidratación puede ser un poco más lenta, ¿no? Y por eso es que a veces lo calculan hasta 48 horas. Pero habitualmente de todos los pacientes, la rehidratación la hemos dado en 24 horas y el volumen que se le da es bastante el volumen, ¿no? O sea, cuando tú le das los bolos, entonces, incluso en el iPad siempre te ponían 20 mililitros por kilo, ¿no? En las guías británicas te ponían esto de 10. Y sí, máximo deben ser 2 bolos que habitualmente le das y luego vuelves a siempre, o sea, después de cada cosa que tú haces tienes que valorar. Por eso lo más importante es una hoja de monitoreo que se debe tener, ¿no? En la hoja de monitoreo vas a evaluar todos tus signos vitales, incluido este sensorio, que es lo más importante para ver justamente cómo va, ¿no? Entonces, yo hago el bolo, valoro cómo están los signos vitales. ¿Amerita o no amerita otro bolo? No, no amerita, entonces continuamos hidratación. O sí, sí amerita, le doy otro bolo. Entonces le doy hasta 2 vuelos y luego le doy el mantenimiento, ¿no? Generalmente, de alguna manera, la forma práctica, por decirlo así, es que se le puede dar hasta máximo 4.000 por metro cuadrado, ¿no? Por eso es que más o menos ahí te ponía el 3.000 por metro cuadrado en mantenimiento más un poco lo que es el déficit, ¿no? Porque los bolos no se cuentan dentro de su volumen. Y si ustedes ven, el volumen que le dan es bastante, o sea, bastante el volumen que se le da. Es 2 veces a más el volumen de mantenimiento, ¿no? Y generalmente es porque estos niños llegan muy, muy deshidratados, ¿no? Y por eso les mencionaba, es muy importante la valoración, porque el chico más o menos, o sea, de la cetoacidosis, si solo es cetoacidosis, o sea, no tiene un cuadro sobreagregado, porque habitualmente es alguna infección los que los encadena. Habitualmente una cetoacidosis en diabetes tipo 1 sale en 6 horas, en promedio. O sea, no es que le vas a tener hidratando un montón de volumen un montón de tiempo, porque después ya va a estar con un volumen de mantenimiento habitual, ¿no? Entonces, y ese volumen que supuestamente le habías calculado en 24 horas, o sea, ese goteo, tú le vas a pasar promedio, como les digo, en 6 horas. Un diabético tipo 2 habitualmente la cetoacidosis le dura un poco más por la resistencia a la insulina, pero tampoco es que va a pasar mucho tiempo, ¿no? Generalmente serán 8 o 12 horas y salen. Entonces son pocas las horas en las que tú le vas a estar dando bastante volumen, porque después va a regresar solamente a volumen de mantenimiento y ya luego le quita la hidratación. Entonces, pero lo más importante es justamente hacer los cálculos adecuados y no desesperarme, o sea, no desesperarme porque, o sea, los chicos a veces llegan con pH en 6. He visto niños con pH en 6.9, con bicarbonato en 3 y en 5, y no por eso le metemos bicarbonato, ¿no? Entonces, he visto varios, o sea, no varios, he visto un caso en el cual le colocaron bicarbonato de entrada. ¿Qué pasó? Y obviamente el chiquito tiene secuela neurológica. Entonces, lo más importante es que este chico está súper deshidratado. Entonces, lo que yo le tengo que dar es volumen, ¿no? Y justamente para yo ver si es que le estoy dando mucho, poco, menos, voy a ver cómo está el flujo urinario, cómo está el balance, cómo está el sensorio, cómo está. Entonces, eso me va a indicar si es que yo estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien las cosas. Y si es que yo tengo un pH en 6.9 y le coloqué hidratación a la hora y voy a hacer obviamente su control de su gasometría, el pH de 6.9 subió a 7.1, estamos súper bien y sigo esperando. Y no por eso tampoco le voy a meter bicarbonato, sigo haciendo los controles. Entonces, habitualmente, no me tengo que desesperar por el primer valor que hay. Simplemente me tengo que asegurar en una buena hidratación. Y, de veras, algo justo que les iba a mencionar, lo que habías puesto en las metas. O sea, ustedes ven que las metas no es normalizar el valor de glucosa, ¿no? Ese está como en tercer, cuarto lugar, porque o sea, lo que hace que el niño tenga mayor riesgo de mortalidad es la deshidratación. Entonces, eso sí el chico lo puede aumentar su riesgo de mortalidad. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es una buena hidratación. Y como les menciono, muchas veces estos pacientes llegan en la noche y hay que estar pegado al costado del paciente porque el RP es 1 horita, a la hora es otro RP, a la otra hora es otro RP y el niño ya no estaba en 300, no, ya no estaba en 500 de glucosa, ahora está en 200. Hay que volver a cambiar, hay que volver a cambiar. O sea, el cambio de este RP es a horario, o sea, prácticamente cada hora se está cambiando el RP, ¿no? Y solamente es el seguimiento así, 4 o 6 horas
Y después, si no hacen un seguimiento, ¿qué pasa? El chico se va a la hipoglicemia, que es lo que me ha solido pasar, que las noches lo dejan con la misma hidratación, con la misma infusión de insulina y luego está en hipoglicemia. Entonces, porque el RP cambia a cada hora. Entonces, es muy importante, por eso es el estar pegado al costado del paciente cuando es una cetoacidosis, ¿no? Habitualmente estos pacientes se manejan en emergencia. Los que han llegado, bueno, algunos han estado en shock trauma y otros han estado en la emergencia en observación, ¿no? Entonces, pero rápidamente salen, ¿no? De estos cuadros. Y por eso yo no me tengo que desesperar porque yo en 500 de glucosa, o sea, ya con 500 de glucosa le pongo insulina en bolo, como decía, no, lo que yo tengo que ver es, ¿está o no está en cetoacidosis? Primero, no, si está en cetoacidosis tengo que seguir todas las indicaciones de cetoacidosis. No le puedo cambiar la osmolaridad muy rápido. Al colocarle un bolo de insulina, lo que hago es eso, varío muy rápido la osmolaridad y genero más problemas, ¿no? Por eso es importante en este caso primero hidratar al paciente y voy a ir valorando cada hora esto. Hay otra cosa de veras. Por ejemplo, tengo un chico que está en cetoacidosis y ahorita está con un pecho en 7.2, con un bicarbonato en 12 y tiene una glucosa en 100. ¿Qué hago? Está con su infusión con insulina y con su hidratación. ¿Qué hago en ese caso? Cuando está con con glucosa de 90, pues, ¿qué haría? Sería hidratarlo, doctora. ¿Y la insulina? ¿Qué hacemos con la insulina? Bueno, pero es que la insulina me dice que está en 90, ¿no? Ujú. En este caso, nosotros hidratarle y bueno, añadirle como mencionaba, podemos utilizar el sistema de doble bolsa y en una de las bolsitas pues añadirle la destroza también al Ya, 5%. lo primero que yo me tengo que preguntar, porque como les digo, como llegan en la noche, esos pacientes les llegan pasando la misma infusión de insulina y la misma hidratación y se van a la hipoglicemia. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿está o no está en acidosis metabólica? O sea, ¿está o no en cetoacidosis? Si está en acidosis, pues decía, el pH estaba en 7.2, el bicarbonato estaba en 12, o sea, está en cetoacidosis todavía. Entonces, primero tengo que seguir con la infusión de la insulina, no suspender, porque Ujú, lo que suele pasar, lo que ha pasado muchas veces es que, está en hipoglicemia y suspenden infusión de insulina. ujú, Entonces, lo primero que tengo que mirar es cómo está el HAGA. ¿Está o no está en acidosis? Si está en acidosis, tengo que seguir con la infusión de insulina, pero habitualmente iniciamos con una dosis de 0.1 unidades por kilo por hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le puedo bajar a 0.05 el goteo. Y lo otro es que depende cómo está. O sea, si el que estaba con cloruro de sodio, le puedo colocar una dextrosa al 5%. Si estaba con dextrosa al 5%, le puedo poner una dextrosa al 10%. O sea, le aumento el VIG, ¿no? Pero lo más importante es no suspender la infusión de insulina. Y para evitar eso es que, como les menciono, nuevamente es que yo tengo que estar al costado del paciente. El monitoreo es a horario en relación a lo que es glucosa y las gasometrías al inicio de ser horario, luego cada 2, cada 4 horas, dependiendo de cómo está el paciente, ¿no? Entonces, yo no me tengo que desesperar por el valor de glucosa. Yo sí me tengo que alarmar, es que el chico está deshidratado. Por eso han visto el orden, o sea, el orden es muy importante. Tengo que hidratar, luego corregir la acidosis. ¿Y cómo corrijo la acidosis? Con la infusión de insulina. Entonces, por eso es que primero hidratas y en la segunda hora colocas infusión de insulina. Otras cosas también que han pasado es que cuando tenemos al chico en emergencia, ¿qué pasa? En un brazo estoy pasando la hidratación y tengo que, ya, o sea, yo veo que ya está pasando la segunda, o sea, ya terminando la primera hora del bolo, yo ya tengo que estar pidiendo a la licenciada que me tenga otra vía para la insulina. O sea, no es que es la misma vía, es en vías diferentes. En una vía voy a pasar solamente hidratación y en otra vía voy a pasar la infusión de este, de insulina. Ahora, si el chico tuviese otra situación adicional, no sé, que estuviera con sepsis, infección, yo qué sé, y que le van a pasar tratamiento adicional, debe tener otra vía o asegurarme de no cerrar alguna de las vías. O sea,
Me ha pasado de que el chico está con una infección y por pasar el tratamiento antibiótico le suspendían la hidratación. Entonces, o sea, eso no puede pasar porque lo fundamental es la hidratación y obviamente le hacía el control de AGA y me salía que estaba peor que antes porque me habían suspendido la hidratación. Entonces es fundamental que tiene que tener vía específica para hidratación, vía específica para lo que es una insulina y tengo que ver, como le menciono, si es que le van a pasar más cosas por X motivo, ¿no? Entonces es muy importante poder valorar eso. Dudas, consultas que tengan. Doctora, lo otro que yo vi era lo que es el manejo del potasio, porque, o sea, justo mencionaba, ¿no? O sea, en pacientes que, o sea, nosotros tenemos normalmente los electrolitos séricos, ¿no? Y evaluamos lo que es el potasio. Si es que el potasio está, debajo de 3, ¿no? Ya se le debería colocar lo que es un cloruro de potasio ya dentro de la hidratación, ¿verdad? Pero Claro, es que sí. claro, al inicio tú, por ejemplo, tú le pasas tu bolo de Ujú, cloruro de sodio que es solo. Y se ujú, supone que el chico venía súper deshidratado. Entonces, nuevamente valoro cómo están los signos. Y uno de esos es valorar diuresis. Yo veo que el chico tuvo micción. En la ujú, siguiente hora probablemente ya le vas a colocar tu hidratación con electrolitos, ujú. porque tú le vas a iniciar también en ese momento insulinoterapia, te da el riesgo de tener disminución del potasio. Entonces, por eso es que se menciona que esta solución de hidratación debe de tener potasio, asegurándome previamente que haya miccionado. ¿Qué solución? De 40 miliequivalentes por litro. O sea, aproximadamente le tendría que estar poniendo como que una ampolla y media de calium, ¿no? Entonces, y va a depender del valor. A menos que el valor esté alto, no le pondría el potasio, que suele ser raro. Normalmente está normal o está bajo. Entonces, si está normal o si está bajo, le tengo que poner la solución, en este caso, del calio y la hidratación. A menos que esté alto, no se le coloca, ¿no? Pero la mayoría de las veces está normal, pero como le vas a poner insulinoterapia, va a bajar, ¿no? Entonces, le colocas porque en los controles igual va a estar dentro del rango. Ya otra. Y doctora, en el caso de, no sé si habrá habido un caso en el que haya algún pacientito que haya estado con desnutrido, ¿no? Y que haya tenido cetoacidosis diabética. Ah, ya. Desnutridos no ha habido, pero sí, lo que pasa es que llegan muy, muy consumidos, ¿no? Llegan, es que parte de esto es porque el chico ha tenido que ir bajando de peso, ¿no? Porque habitualmente se dice que en estos pacientes el bolo no es de 20, sino la edad de 10, Ujú, ¿no? Y que deberías de como que ser un poco más, ujú, eh, manejar un poco mejor los volúmenes, ¿no? No darle tanto ujú, volumen, ujú, ¿no? Pero no, el último chico, lo que pasa es que el último chico que llegó de diabetes tipo 1, en cetoacidosis sí era súper flaco y bueno, ahorita sigue siendo flaco, ¿no? Pero no es que estaba desnutrido, sino que parte de él es que por la misma enfermedad es que se bajan de peso, pero desnutridos no, no ha habido. mm, ya otra. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Y lo más importante es pensar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo Ujú, sospecho, debería tomarle una glucosa, ¿no? Entonces, normalmente lo que va a venir es por dolor abdominal, por vómitos, pero es bien marcado la taquimia, la taquicardia, el trastorno del sensorio, o sea, es muy, muy marcado. Entonces, yo me tendría que llamar la atención, ¿no? Si me dice el papá que vomitó 2 veces, pero el chico luce deshidratado severo, ay, no, yo le tomo una glucosa, porque habitualmente no es que hayan vomitado mucho, porque las pérdidas se dan porque hacen en este caso muchas pérdidas urinarias, ¿no? Entonces, y lucen súper deshidratados, pero como le digo, tengo que sospechar. Hemos tenido casos en los cuales han estado en hidratación porque justamente el chico vomitaba, le habían puesto luego dextrosa y, o casualidad, le tomaron una glucosa por examen de rutina y le salían 500 la glucosa, ¿no? Le quitaron la dextrosa y seguía alta la glucosa, o sea, siempre fue una cetoacidosis, sino que no se dieron cuenta.
Entonces, por Mm, eso lo primero que yo tengo que hacer es sospechar. O sea, si me dice que vomitó, tuvo uno, dos vómitos y luce como deshidratado severo, tengo que pensar en una cetoacidosis y tomarle un hemoglucotés. Pero si trae historia, pues que ha vomitado 10 veces, que está con otras cosas, bueno, no tiene el derecho de lucir deshidratado severo, ¿no? Deshidratado severo es que el chico va a estar con taquicardia, taquipnea y trastorno del sensorio. El olor a acetonas, en verdad, yo a nadie le sentí olor a acetonas, ¿no? Es más en los adultos, ¿no? Pero sí mm, es deshidratado, habitualmente es deshidratado severo y que te diga antecedente de pocas pérdidas, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó acá? ¿No? Y le tomaré una glucosa. mm, ya. Muy bien, entonces así quedamos. Gracias, chicos. Ya, doctora, muchas gracias. Que tenga buenas noches, doctora.